Muy buenas de nuevo a todos. En este cuarto tutorial sobre el examen de redacción de actas trataremos los temas de los incidentes o incidencias de jugadores, dirigentes y técnicos y público. Bien, con respecto a las incidencias de jugadores, ¿qué posibles supuestos podríamos tener que desarrollar, que redactar en este apartado? Bien, pues por ejemplo, un jugador que olvida su licencia y que para participar en el partido lo que hace es entregar su DNI. Nosotros, como es algo anómalo, deberíamos reflejarlo en este apartado, indicar su número de DNI y, tras comprobar en la aplicación de actas que el reconocimiento médico está en vigor, le permitiríamos participar en el partido. Además, cualquier problema con las equipaciones de los jugadores, pantalones que coincidan, camisetas que coincidan, que un equipo tenga que prestarle al equipo contrario una equipación o que el equipo local tenga que jugar con su segunda equipación por coincidir con el visitante. Bueno, cualquier situación de este tipo lo redactaríamos en este apartado. Asimismo, lesiones sufridas por algún jugador cuando un delegado, una vez que finaliza el partido, se acerca al vestuario arbitral y nos pide que por favor que reflejemos en el acta que el jugador número tal de su equipo ha sufrido una lesión. Bueno, pues directamente lo reflejaríamos en este apartado para que ellos puedan ir a la mutua y puedan recibir la asistencia sanitaria correspondiente. Además, cualquier lema que muestre un jugador en una camiseta interior, deberíamos hacerlo constar en este apartado, o, muy importante, hechos que ocurren tras expulsar a un jugador que es expulsado y una vez que le mostramos la tarjeta roja, se dirige a nosotros insultándonos, amenazándonos con algún gesto ofensivo. Bueno, pues esos insultos, esos gestos, esas amenazas que se producen una vez que el jugador ha recibido la tarjeta roja, que ha sido expulsado, se reflejarían en este apartado. Lo vemos aquí en algunos ejemplos. El primero, bueno, un olvido de unas fichas donde, como hemos comentado, se nos entrega el DNI, verificamos el reconocimiento médico a través de la aplicación y le permitimos jugar a dicho jugador. Una segunda incidencia donde hay un problema con las equipaciones. De nuevo, nosotros en el acta simplemente reflejamos lo que ha sucedido, el problema que ha ocurrido y la solución a la que se ha llegado para que posteriormente el comité de competición, bueno, pues pueda tomar las medidas oportunas. La comunicación, en tercer lugar, de la lesión de un jugador que hemos ya comentado anteriormente, es decir, delegado que se presenta en el vestuario arbitral para que reflejemos en el acta la lesión de uno de sus jugadores, irían en este apartado, como hemos dicho. Todo el tema de lemas en camisetas interiores, de nuevo lo redactamos tal y como lo hemos observado, y también el tema de los incidentes o los hechos que ocurran una vez que hemos expulsado a un jugador. Bueno, recordamos, le mostramos tarjeta roja y antes de irse dicho jugador insulta, amenaza, hace algún gesto. Estos gestos, insultos o amenazas irían en el apartado de incidencias de jugadores, porque dicho jugador ya ha sido expulsado. Y recordamos que es muy importante entrecomillar y citar de manera literal todo lo que nos haya dicho ese jugador o los gestos que nos haya hecho. Asimismo, en este apartado de incidencias de jugadores, pues incluiríamos cualquier conflicto, cualquier pelea que se produzca en la que, por ejemplo, no hemos podido observar los jugadores implicados. Una supuesta pelea tras finalizar el partido, donde identificamos exclusivamente a un jugador de la Asociación Deportiva I, que propina 2 patadas y 3 puñetazos a un adversario, y tras ese hecho, tras esa infracción, se produce, bueno, una pelea multitudinaria donde intervienen jugadores de ambos equipos que no podemos identificar. En este caso, solo citamos al jugador, solo identificamos al jugador que empieza esa pelea porque es al único al que hemos podido identificar y el resto pues lo redactamos tal y como lo hemos vivido. Bien, si en este caso mostráramos la tarjeta roja a este jugador que inicia la pelea, pues evidentemente este hecho no iría en incidencias de jugadores, sino en el apartado de expulsiones, reflejando solo en incidencias de jugadores pues la pelea posterior. Ahora bien, si no hemos mostrado la tarjeta en el terreno de juego debido a esta situación o debido a que podía correr peligro nuestra integridad física,
Bueno, pues en ese caso lo redactaríamos todo en el apartado de incidencias de jugadores tal y como podéis leer. Bien, con respecto a incidencias de dirigentes y técnicos, pues algo parecido. Un olvido de una ficha o un delegado que entrega, por ejemplo, la licencia de un entrenador y dicho entrenador no se presenta en las instalaciones hasta que han pasado 10, 15, 20 minutos del comienzo del partido. Bueno, pues como es algo anómalo, deberíamos reflejarlo. Y también los hechos ocurridos tras una expulsión de un oficial, tal y como podéis ver en estos ejemplos. En este último caso de incidentes que se producen una vez expulsado, de nuevo recordar que hay que especificar todo de manera literal lo que nos dice este oficial. Bien, y por último, con respecto a las incidencias de público, muy importante, debemos especificar todos los detalles minuciosamente. ¿Qué detalles tienen que aparecer en la redacción de un incidente de público? Pues absolutamente todos los que veis en pantalla. El minuto en el que se produjo, cuántos espectadores participan en esos hechos, en esa incidencia, y sobre todo qué hacen. No es lo mismo que los espectadores invadan o que un grupo de 5 espectadores invadan el terreno de juego para celebrar un gol, que invadan el terreno de juego para agredir a un adversario, para amenazar al árbitro, para amenazar a un entrenador, etc. Eso debemos especificarlo. A su vez, deberemos redactar de qué equipo son y sobre todo por qué sabemos que son de un equipo u otro, porque animan a dicho club, porque protestan las decisiones que tomamos contra su club, porque llevan indumentaria de dicho equipo. Es decir, debe de haber, de alguna forma, tenemos que identificar de qué equipo son. Y si no podemos identificar el equipo al que pertenecen, pues también especificamos en el acta que no pudimos identificar a qué equipo pertenecían. Si lanzan objetos al terreno de juego, deberemos especificar cuántos objetos lanzan y sobre todo de qué tipo. No es lo mismo lanzar pues, una piedra del tamaño de una pelota de golf que lanzar una pelota, por ejemplo, de papel albal, de un bocadillo. Bueno, pues deberíamos redactarlo. Si además impactan o no en alguien, si el partido estuvo detenido por estos incidentes y, por último, en los campos en los que haya megafonía, pues que el delegado de campo tiene que ser advertido para que haga una comunicación pública de que esos incidentes, pues que evidentemente no se vuelvan a repetir si es que no hemos suspendido el partido por este motivo. Bueno, veis aquí un ejemplo donde tras la consecución de un gol se produce una invasión de campo de varios espectadores cuya intención es celebrar el gol. Lo redactamos en el apartado de público y a su vez, bueno, pues un jugador del equipo adversario suponemos que agrede a uno de estos espectadores. Sí, lo redactaríamos en el apartado de incidencias de público, pero también esta agresión, que va a implicar una expulsión, deberíamos redactarla en el apartado de expulsiones. ¿Por qué? Porque si estamos en el minuto 72, hay un gol, 20 espectadores invaden el terreno de juego y un jugador adversario agrede, evidentemente le tendremos que expulsar. Esa expulsión, a su vez, habrá que redactarla en el acta. Por lo tanto, un mismo incidente puede estar desarrollado, redactado en varios apartados, en este caso en el apartado de expulsiones y también en el de público. Bien, y por último, ya para terminar, un segundo ejemplo en el que se produce una serie de lanzamientos al terreno de juego. Pues de nuevo, especificamos todos esos datos que hemos visto anteriormente. Especificamos qué objetos se lanzan, quién los lanza, si podemos identificarles, quién los recoge, que se comunica por megafonía, etc. Bueno, pues como siempre, cualquier duda, ahí tenéis mi correo electrónico. Espero que os haya sido de utilidad este tutorial y muchas gracias y un saludo a todos.